La predicación de este día, como les he dicho, se encuentra centrada en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Es la primera de las cartas. Esta iglesia fue fundada por Pablo. La iglesia en Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Según leemos en esta primera carta, la comunidad de creyentes en Tesalónica tenía un problema, tenían un conflicto. ¿Cuál era el conflicto que tenían esos cristianos del primer siglo de una iglesia recientemente fundada en esta ciudad de Tesalónica? Estos creyentes de esta iglesia naciente tenían una certeza, según lo que el apóstol Pablo les había enseñado, de que Jesús vendría por segunda vez. Ellos sabían que Jesús regresaría por segunda vez. Tenían una convicción que el apóstol Pablo se los había enseñado, pero tenían un conflicto. Ellos creían que para poder recibir a Cristo, los creyentes tenían que estar vivos. Y entonces estaban sufriendo, tenían mucha tristeza, porque habían varios miembros de la iglesia que habían muerto y que habían partido. Y ellos creían que la segunda venida de Cristo iba a beneficiar solamente a los creyentes que estuviesen vivos el día que Cristo viniera por segunda vez. De tal forma que ellos tenían entonces una confusión que les estaba produciendo una profunda tristeza. La tristeza de reconocer que un ser amado, un ser querido, un hermano de la iglesia había partido, pero aún una tristeza superior, que era la tristeza que conllevaba a pensar de que qué pasaría con aquellos que murieron cuando Cristo vuelva por segunda vez. Se van a perder la oportunidad de estar con Cristo, lo cual es la meta del cristianismo. Entonces Pablo, cuando se entera de este conflicto, de este problema que tenían los cristianos de Tesalónica, tuvo que intervenir pastoralmente, como le corresponde a los pastores, ante los conflictos de la iglesia. Tuvo que intervenir el apóstol Pablo para clarificar, para explicarle a la iglesia qué es lo que le va a pasar a vivos o a muertos cuando venga Cristo por segunda vez. El objetivo de Pablo es tratar este conflicto de la iglesia de una forma firme, amorosa, con un estilo muy pastoral, enseñándoles a recibir ánimo y esperanza, porque lo que estaban considerando estaba mal. Lo que aquella iglesia estaba pensando con respecto a los que habían muerto era erróneo. Y Pablo necesita clarificarles esto. Vamos a ver cómo se los clarifica Pablo. El texto base de esta predicación, por favor, busquen su Biblia. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 13 hasta el 18. Busque su Biblia, por favor, en esta mañana. Leamos la palabra de Dios juntos. Que ella ilumine, edifique y también clarifique nuestro entendimiento hoy. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Veamos cómo trata Pablo este conflicto y qué es lo que explica Pablo al respecto. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Vamos a leer hasta el 18. Hermanos, les dice Pablo, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Y qué dice? Y así estaremos con el Señor para siempre. Léalo conmigo. Y así estaremos con el Señor para siempre. Verso 18 y final. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Vamos a rescatar algunos pensamientos de Pablo de este texto que hemos leído, porque creo que ahí vamos a encontrar una revelación hermosa de cómo tratar esta temática de aquellos que han partido con Cristo y de la confusión que tenían en Tesalónica, que creían que solo los vivos iban a recibir a Jesús y que los que habían muerto ya no iban a tener la experiencia de encontrarse con Cristo. Error. Pero a ver, lo primero que Pablo les dice es, hermanos, no ignoren lo que va a pasar con los que duermen, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Hay dos temas aquí que hay que resaltar. Primero, ¿por qué Pablo dice los que duermen? ¿Acaso no estaban muertos? ¿Por qué los llama los que duermen? Pablo usa una metáfora común, no solamente en esta carta a los tesalonicenses. Es una metáfora que él usa en otras cartas también. Él usa el término dormir para referirse a la muerte. Pero es una metáfora. En la historia del cristianismo ha habido una doctrina antibíblica, totalmente antibíblica, por cierto, que es la que se conoce como el sueño del alma. Algunas personas a lo largo de la historia del cristianismo erróneamente han enseñado que cuando un creyente muere, se queda dormido hasta que Cristo venga por segunda vez, que lo va a despertar y entonces va a volver a tener vida. Eso es una enseñanza completamente antibíblica. No corresponde a la metáfora que Pablo está explicando aquí. Cuando Pablo se refiere al término dormir, que él usa intencionalmente en este pasaje, no significa que dormir es una inconsciencia del alma de aquel creyente que partió con el Señor. La muerte física de un creyente no significa que deja de existir. La muerte bíblicamente es la separación del cuerpo en su forma biológica orgánica y el alma. Pero el alma parte con Cristo, no para dormir, sino para estar presente con el Señor, mientras que su cuerpo queda en este mundo, se deteriora, porque es un cuerpo biológico, que veremos más adelante, tiene condiciones biológicas de deterioro a partir de la muerte, pero ese cuerpo, un día Jesús, con todo su poder y gloria, lo resucitará. Así lo entendemos. De tal forma que cuando Pablo utiliza en sus cartas el término dormir, no se está refiriendo a que el alma del creyente duerme. Es una metáfora para explicar que el cuerpo del creyente que queda en este mundo queda en una etapa de espera. Ese cuerpo del creyente espera ser despertado un día en la resurrección. En otro pasaje, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 8, Pablo dice lo siguiente: así que nos mantenemos confiados y preferíamos ausentarnos de este cuerpo, preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir juntos al Señor. ¿Lo ven claramente? Para el apóstol Pablo, la división que produce la muerte entre el alma y el cuerpo implica entonces un cuerpo que espera la resurrección, pero un alma que va presente a estar con Cristo. Pablo dice en Filipenses 1, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. No hay ninguna experiencia en este mundo, por más emocional que sea, que se compare con vivir en la presencia de nuestro Señor. Pablo lo entendió así porque él experimentó una revelación siendo llevado, no sabe si en cuerpo
o en alma, o con ambos, al tercer cielo. Y allí él pudo ver, observar y escuchar asuntos que le fueron impedido contar. Pero este Pablo, que experimentó esta grandeza y revelación, dice que estar con el Señor es muchísimo mejor. No se compara a ninguna experiencia a este mundo. Y esto nos cuesta a nosotros entenderlo, porque nuestros lazos emocionales nos hacen creer que no puede nada competir de nuestra existencia con nuestro lazo de afecto. Pero lo cierto es que la Biblia afirma que estar con el Señor es lo más grande que podamos experimentar y vivir. Pablo le llama a estar presentes en el Señor. ¿Lo ven? No es que está ausente porque murió. No es porque tiene un alma inerte porque partió. Es que está presente ahora con Cristo. Presentes en el Señor. Y entonces Pablo le dice a los tesalonicenses algo. No estén tristes sin esperanza por los que ya partieron. Y esto es una aclaración maravillosa que hoy tiene que escuchar esta iglesia. El apóstol no prohíbe la tristeza que nos produce la muerte de nuestros seres amados. No es como algunos a veces de forma errónea nos consuelan o nos tratan de consolar cuando han partido un ser amado. Que nos dicen, hermanita, no sufra más. Vea que él está con el Señor. Uno trata de entender a estas personas que le dicen así, pero quien sufre la pérdida de alguien amado piensa, si fuese tan fácil como me lo están diciendo, si fuera tan sencillo como me lo están queriendo comunicar, pero ¿y quién me quita este dolor que llevo por dentro? ¿Cómo me quito este dolor? El apóstol Pablo no niega que la partida de nuestros seres amados produzcan tristeza. Todo lo contrario. El mismo apóstol Pablo en la carta de los Filipenses, él mismo explica cómo Epafrodito, uno de sus más cercanos discípulos, fue sanado de una enfermedad que tenía grave. Y cómo Pablo reconoce y agradece al Señor porque sanó a Epafrodito y le dice, porque no pusiste tristeza. Recuerden, Pablo estaba prisionero cuando escribió la carta a Filipenses. No pusiste tristeza sobre tristeza porque sanaste a Epafrodito. Mis queridos hermanos, la tristeza que provoca la separación de esta tierra cuando perdemos y vemos partir a seres amados es real y es completamente honesto delante de Dios reconocer esa tristeza. Y Dios no desvalida esa tristeza. Escucha, iglesia, Dios no quiere que minimices esa tristeza ni que super espiritualices esa tristeza. Quizás lo más honesto que puedes hacer es reconocerla. Eso sí, y aquí viene la aclaración de Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Tenemos todo el derecho a estar tristes, pero ¿qué clase de tristeza la que vamos a experimentar? Pablo se estaba enfrentando a un grupo de cristianos en una iglesia que estaban tristes, sin esperanza, porque ellos decían, si Cristo viene hoy, todos mis antepasados que se murieron antes de que viniera Cristo, se perderán al Señor. Pablo les aclara, no señores, así no funciona esto. Puedes estar triste por la gente que partió, pero tienes que tener una tristeza con esperanza. Puedes sentirte triste y es válido que sientas esa tristeza, pero tienes que experimentar una tristeza con esperanza. A ver, pastor, entonces explícame esto porque esto nunca nadie me lo ha enseñado. ¿Cómo se puede vivir dos emociones tan profundamente arraigadas en el corazón humano al mismo tiempo? Eso solo los creyentes lo podemos experimentar de esta manera. Y hoy lo vamos a descubrir por qué. Pablo le dice entonces a la iglesia en Tesalónica, es cierto, la muerte de nuestros seres amados produce tristeza. Es válido que experimentemos tristeza. Nosotros mismos como iglesia sabemos de qué estamos enseñando. Lo estamos experimentando, lo estamos pasando. Todos los que estamos aquí. Se nos ha ido un grandioso hermano en Cristo, insustituible, irreparable, su partida y su ausencia.
Pero aquí viene la consolación. Es cierto, estamos tristes, pero con esperanza. Pablo ataña de que aquellos cristianos en Tesalonicenses estaban cometiendo un error. Estaban copiando la forma de tristeza que tenían los paganos de la época, que creían que la ausencia del cuerpo, que el alma sin el cuerpo se perdería, que no experimentarían la resurrección. Y Pablo les enseña, eso no es cierto. Eso no es lo que van a experimentar. Eso no es lo que va a acontecer. El creyente tiene que experimentar la muerte con tristeza de sus seres amados, pero tiene que permanecer en esperanza, porque la muerte de ese creyente no es el fin de su historia, ni es el fin de su existencia, porque ese creyente cerró sus ojos en este mundo para abrirlos espiritualmente ante el Señor, porque su alma partió de este mundo para ir al Señor, la meta que todos nosotros anhelamos alcanzar. Y bueno, piensa en esto. Si la meta de un creyente es este mundo, tenemos una versión del cristianismo retorcida. La meta de todos nosotros es estar con el Señor. Y esa es nuestra esperanza. La pregunta entonces es, ¿por qué Pablo les enseña la diferenciación entre experimentar un dolor, la tristeza por la muerte de un ser querido, sin esperanza, lo cual provoca un remordimiento terrible en el corazón, versus el resultado benéfico que le produce al corazón humano, al alma de un creyente, a las emociones del creyente, cuando parte un ser querido, un ser amado, pero experimenta esa partida con la esperanza en Cristo, con la esperanza en la palabra, con la esperanza en el Señor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se experimenta esa diferencia? Pablo dice en el verso 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Pablo le aclara a la iglesia en Tesalónica que creían erróneamente que cuando un creyente moría, dejaba de existir. Les dice que así como Cristo resucitó, oiga qué poderoso es esto, así como Cristo resucitó, ellos, los que murieron creyendo en Cristo, también experimentarán la resurrección. Dice, Dios los levantará con Jesús a los que murieron con él. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La resurrección de Jesús es la garantía de la resurrección de todo creyente que muere creyendo en él. Pablo afirma que si Dios levantó a Cristo, también levantará a todos aquellos que murieron estando unidos a él por medio de la fe. ¿Lo puedes creer conmigo hoy? Dios levantará, así lo dice Pablo, con Jesús a los que murieron en él. Aquí está la base de nuestra esperanza. Esta es la base, el fundamento de nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es un juego mental, no es una suerte de confesión positiva, no es una suerte de pensamiento racional o filosófico. Es una verdad que levanta la Biblia. Así como Dios levantó a Jesús de los muertos, de la misma manera Jesús levantará a los muertos que partieron con él. ¿Lo crees? Ahora, Pablo se cuida en esta exposición porque les está aclarando algo fundamental a la iglesia en Tesalonicenses. Pero Pablo no está persiguiendo que ellos le crean a él simplemente porque es el apóstol Pablo. Pablo garantiza que lo que les está enseñando tiene un depósito espiritual en la revelación de Cristo. Pablo les enseña que esto no es una simple opinión de él. Pablo les dice en el verso 15,
porque esto que les he enseñado es conforme a la palabra del Señor. Esto que les digo no es una posición personal, no es una opinión de Pablo, no era una opinión aislada de su fe. Él dice más bien, esto que estoy enseñándoles es conforme a la palabra del Señor. Pablo le aclara a estas personas, a esta iglesia en Tesalónica, que su enseñanza sobre la resurrección de los muertos no es un pensamiento, no es una opinión personal, es una revelación directa de Cristo sobre su vida. Los creyentes que estén vivos, cuando ocurra la segunda venida del Señor, no tendrán ningún privilegio sobre los que ya murieron, según veo en el apóstol Pablo. No hay privilegio alguno en si Cristo viene dentro de 5 minutos con los que murieron hace 15 días, hace un mes, hace 2 meses, hace 5 años. Porque Pablo lo que dice es que jamás nos adelantaremos a los que durmieron. Recuerden, el conflicto de la iglesia en Tesalónica es que ellos creían que solo los que estaban vivos iban a experimentar la segunda venida del Señor. Y Pablo les modifica el pensamiento al decirles, no hay ninguna ventaja, se están equivocando, no va a haber ventaja sobre los que estaban vivos en el día de Cristo, su segunda venida, o los que estuviesen muertos, o los que habían muerto. ¿Por qué? Porque así será el descenso glorioso de nuestro Señor. El Señor mismo, dice Pablo, descenderá del cielo con voz del mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué les sucederá? Resucitarán primero. Hombre, aquellos tesalonicenses creían que no iban a resucitar. Y Pablo les dice, no solamente están equivocados en creer de que no van a resucitar, es que además están equivocados porque ellos, los que murieron creyendo en el Señor, Jesús los va a levantar primero. Qué consolador es esto. Qué consolador es esto. Pablo le aclara a esta iglesia. No solamente estás equivocado en creer que los muertos ya no van a experimentar la resurrección o la segunda venida del Señor, sino que además ellos van a ser los primeros testigos de la resurrección. Yo me imagino el auditorio donde Pablo leían esta carta de Pablo y yo me imagino viéndose así para todo lado y diciendo, pero entonces lo que hemos estado creyendo es erróneo. Y la respuesta correcta es sí. Esta es la verdad. Jesús fue levantado de la resurrección por medio del Padre y ahora Jesús levantará a los muertos en Cristo. Hermoso. La venida de nuestro Señor será pública y será majestuosa, acompañada de señales audibles de autoridad divina, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Será completamente visible y audible su segunda venida. Será con autoridad, con gloria, toda su presencia, su manifestación visible y audible será una realidad. Se cumplirá lo que los ángeles le dijeron a los discípulos cuando Jesús fue ascendido al trono. ¿Se acuerdan el pasaje de Hechos 1? Los ángeles le dijeron a los discípulos, Él vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Sabes? Meditando yo en este texto, aplica muy bien también para los seres amados que han partido con el Señor. Podemos tomar el texto también, porque si la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros veremos otra vez a aquellos que partieron en el Señor. Así como los vimos irse, los veremos regresar. Bueno, los primeros que van a resucitar serán, los primeros que se unirán con Cristo, dice, serán los muertos en Él. Y luego, de aquella resurrección de los cuerpos de los redimidos que han fallecido,
Una vez que los muertos resuciten, los que permanezcamos ese día, experimentaremos el arrebatamiento y el encuentro con Jesús. Luego nosotros, dice Pablo en el verso 17, los que estemos vivos. Pablo tenía una certeza maravillosa de la segunda venida de Jesús. Él creía que él le iba a experimentar. Tenía una persuasión fundamental en esto. Sabemos que su segunda venida no ha ocurrido, pero que puede acontecer en cualquier momento. Luego nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Pongamos esta imagen en nuestra mente. Vamos a ver a Cristo en los cielos. Vamos a escuchar la voz de mando. Vamos a escuchar la voz de arcángel. Vamos a escuchar las trompetas divinas sonar como nunca se han escuchado. Lo primero que va a acontecer es que los cuerpos de aquellos que murieron en Cristo se van a integrar. Su alma se volverá a unir a su cuerpo y van a ser levantados en el cielo donde está Cristo. En este cielo que estamos mirando nosotros. Este es el cielo que va a aparecer el Señor. En este cielo. Después de que eso suceda, nosotros vamos a estar contemplando esto. Pero de un pronto a otro vamos a sentir que las piernas se nos aflojan. Vamos a sentir que este piso va a comenzar a moverse y nosotros vamos a ser levantados físicamente. ¿Pueden poner esta imagen en su cabeza, por favor? Es muy importante que incorporemos el texto bíblico en nuestra mente. Y vamos a ser levantados. Vamos a comenzar a experimentar ese sentido de ser arrancados de esta tierra. Y nos van a reunir con ellos. ¿Con quiénes? Con Cristo y con los que Él resucitó. Y vamos a estar suspendidos, esperando su segunda entrada en esta tierra. Algunos estarán pensando, ¿y cómo hago para buscar entre tantos millones a quien amo? Pues eso no te lo voy a contestar hoy, pero es más, no creo que haya una respuesta bíblica para eso. Pero sí quiero decirte algo que te va a consolar. Primero, saber que estamos allí arriba, junto a los que murieron en Cristo, y saber que estamos ahí, eso va a ser una fuente de gozo y de alegría sin ninguna comparación que hayamos experimentado. Quizás podría atreverme a decir que va a ser la emoción más gloriosa y profunda que hayamos experimentado jamás. El experimentar ese encuentro, el mirar a Cristo, el contemplarlo, el verlo, quienes hemos navegado en nuestra mente, cómo será su rostro, cómo serán sus manos, cómo serán sus pies, cómo será su esplendor, cómo será su gloria. Algo maravilloso, sin duda alguna experimentaremos. Algunos se han preguntado por qué este acontecimiento. ¿Por qué el acontecimiento de arrebatarnos del mundo para levantarnos con Él? Este término arrebatamiento significa tomar por la fuerza o con rapidez. Este mismo término es el que se traduce en la traducción latina de este término, es de donde proviene la palabra rapto. Seremos tomados, seremos quitados del mundo para luego entrar con Cristo. Y esto tiene un gran significado en la antigüedad. Porque los reyes, cuando venían de la guerra, cuando un rey iba a entrar nuevamente a su ciudad amurallada, era una costumbre de la antigüedad que el pueblo saliera de las murallas del pueblo y encontraran a su rey en el camino. Y entonces luego el rey entraba y el pueblo venía detrás de él. Eso sucedía en la historia y es el pensamiento que quizás
histórico que está detrás del recibimiento de Cristo. Jesús va a entrar por segunda vez a esta tierra y detrás de él su iglesia, toda su iglesia, reunida en su nombre y en su poder, le recibirán. Los creyentes reciben a Cristo en el aire para unirse a su cortejo triunfal. Así la iglesia experimentará la comunión eterna con Dios, dice Pablo, y estaremos con el Señor para siempre. Escucha esta frase, estaremos con el Señor para siempre. Es cierto, en esta etapa de la eternidad, este pedacito de la historia de la eternidad, este lado de la eternidad en la que vivimos, hay mucho sufrimiento y mucho dolor y tristeza. Cuando partimos, vemos partir a nuestros seres amados. Pero aquí viene la consolación. Estaremos unidos, juntos, por la eternidad. Es cierto, vamos a tener que sufrir la partida de nuestros seres amados 5, 10, 15, 20, 50 años. Pero los 50 años no se comparan en nada con una vida en la eternidad. Por eso Pablo dice, estaremos con el Señor para siempre. Y entonces en el verso 18, Pablo aporta un aliento pastoral, que es el que estoy utilizando hoy aquí. Por lo tanto, dice Pablo, aliéntense unos a otros con estas palabras. Alentémonos hoy con estas palabras, iglesia. Alentémonos en medio de nuestras tristezas por las partidas de nuestros seres amados. Alentémonos por aquellos que extrañamos. Alentémonos porque la promesa del Señor es verdad. Pablo no escribe esto para saciar la curiosidad teológica o generar debates sobre el fin del mundo. El objetivo de Pablo en este texto es traer consuelo y paz mutua en los tiempos de pérdida que experimentamos. Es triste ver que hoy la iglesia está tan dividida con estos conceptos teológicos y escatológicos. Pero cuando Pablo o Juan en Apocalipsis escriben acerca del final de los tiempos, no es para que la iglesia se confunda, debata, es para que reciban consuelo y paz, de que así será cuando Cristo venga por segunda vez. Al leer este pasaje que hemos expuesto, concluyo que la muerte de los creyentes no puede detener su futuro eterno. La Biblia afirma que tanto el cuerpo físico de los que han muerto o los que estemos vivos cuando Cristo venga por segunda vez, será transformado y será glorificado. Nuestra esperanza como creyentes está centrada en la reunión eterna con el Señor y su iglesia. Ahora, planteemos otra pregunta en paralelo. ¿Y qué pasa si entonces suponemos o pensamos o dudamos de la resurrección de nuestros cuerpos luego de haber experimentado la muerte? ¿Saben que esta es una pregunta que también se debate en la Biblia? En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo tiene que enfrentarse a una iglesia que estaba profundamente influenciada por el pensamiento griego. Para los griegos, el pensamiento era este: el cuerpo no tiene ningún valor, el alma es inmortal. Y entonces estos griegos no creían y atacaban a los cristianos porque ellos sí creían en la resurrección de sus cuerpos, mientras que ellos pensaban que no tenía ningún valor el cuerpo y que no tenía ningún valor un cuerpo resucitado. Pablo tiene que atacar esa falsa doctrina que estaba influenciando el pensamiento de los corintios. Y él escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Búsquela un momento, por favor. Busque ese texto conmigo. Primera de Corintios, capítulo 15.
Veamos cómo Pablo debate. ¿Cómo le debate Pablo a aquellos griegos que consideraban sin importancia ni relevancia la resurrección del cuerpo? No creían en ello y no encontraban valor en la resurrección. Pero vea lo que dice Pablo, y esto creo que te va a afirmar poderosamente en esta mañana. 1 Corintios 15:12. Vamos hasta el 20. Ahora bien, dice Pablo, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? ¿Lo ven? Muchos de estos, infundados por falsas doctrinas de los griegos, creían, no hay resurrección de los muertos. Eso no existe. Son fábulas, son tonterías. Pero sí, dice Pablo, si predicamos a Cristo y Cristo que fue levantado de entre los muertos, ¿cómo pueden decir ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultarían falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Y si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Léase de nuevo. Y si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Verso 20 y final. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Pablo aclara entonces, ¿cómo sería la fe cristiana sin resurrección? ¿Cómo sería la fe cristiana sin la esperanza de la resurrección? ¿Cómo sería el cristianismo sin la esperanza de la resurrección? Pero aquí es donde viene la revelación más gloriosa. La esperanza de la resurrección no descansa en nuestras obras, en nuestros dichos, descansa en la resurrección de Cristo. Porque Pablo lo que dice en Tesalónica y en Primera de Corintios, como lo hemos leído, es Cristo resucitó. Dios resucitó a Cristo. Y el Dios Todopoderoso, al resucitar a Cristo, ¿qué hizo? Garantiza nuestra propia resurrección. ¿Saben que ha sido algo hermoso que hemos experimentado en medio del dolor, de las pérdidas que hemos tenido como iglesia, de nuestros amigos y hermanos? Es que todos los que han partido, todos han muerto creyendo esta promesa de Dios. Han muerto, sí, pero han creído y han recibido vida espiritual a través de esta promesa. Por tanto, la resurrección, nuestra propia resurrección y la resurrección de los que han muerto en Cristo, descansa segura en la misma resurrección de Jesucristo. No es en nuestros pensamientos, no es en nuestra voluntad, es en Cristo en quien descansa. Donde la fe cristiana se fundamenta en la resurrección de nuestro Señor. Y no en ninguna idea secular y superficial. Pablo dice, Jesús es las primicias de la resurrección, lo que significa que Él es el primer fruto de una cosecha enorme, donde nosotros somos el resto de esta gloriosa cosecha. Y pastor, déjeme preguntarle algo.
¿Cómo será ese cuerpo que el Señor nos dará cuando Él venga por segunda vez? La Biblia dice que será un cuerpo glorificado. ¿Y qué significa eso? Allí mismo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, pero más allá, en el verso 50, Pablo dice lo siguiente. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal que pueden heredar el reino de Dios, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Y cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso a nuestro Señor. Escucha esto, iglesia. Pablo dice en este pasaje que el cuerpo mortal, que es este que tenemos hoy, este es el cuerpo mortal, no puede heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Es que lo aceptemos o no, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Y aquí está la esperanza también. ¿Qué es lo que perseguimos en esta vida como creyentes? ¿Permanecer en este cuerpo mortal? Eso es filosofía, ¿no? La famosa historia aquella de la fuente de la eterna juventud. Eso es fantasía. Eso es de lo que enseña la Biblia. Para poder entrar en el reino de Dios, el Señor tiene que despojarnos de este cuerpo mortal. Y aquí es donde viene uno de los grandes conflictos para nosotros, porque nosotros tenemos la particular esperanza de que queremos que todos estemos reunidos hasta que Cristo venga. Pero pensemos en esto. Aquellos que han muerto en Cristo les fue despojado este cuerpo mortal para poder recibir, para poder entrar en el reino eterno. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es absolutamente glorioso, es maravilloso. El cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo no puede recibir el reino. No podemos entrar con este cuerpo al reino de Dios. Por eso existe la muerte. Para que podamos entrar en el reino de Dios. Pablo dice que este cuerpo corruptible, porque se corrompe, ya lo vamos a ver, no puede heredar lo incorruptible. En el reino de Dios no existen personas con cuerpos corruptibles. Existen almas que han sido redimidas por Cristo. No se pierda la predicación de hoy en 8 porque voy a hablar de qué le pasa a estas almas ahí, qué están haciendo, qué es lo que dice la Biblia, qué están experimentando. Vamos a verlo. No hay mucha información, pero vamos a verlo. Es una pregunta que recurrentemente me hacen. ¿Qué están haciendo ahora los que partieron? ¿Qué experimentan ellos ahí como alma? Porque no tienen cuerpo. Y aquí está diciéndolo Pablo, este cuerpo corruptible no puede entrar al reino. El cuerpo se queda aquí y cumple su ciclo. Es corruptible, se descompone, se deshace, se vuelve polvo, se hace ceniza. ¿Qué significa lo corruptible?
Lo corruptible describe la condición actual del cuerpo físico después de la caída pecaminosa del ser humano. Es un cuerpo frágil y débil. Es un cuerpo sujeto a enfermedades, a dolor, a cansancio, al cáncer. Es un cuerpo con caducidad. Se desgasta con el paso de los tiempos. Se deteriora. Es verdad, las rodillas comienzan a doler a partir de los 50 años. Yo pensaba que era un mito eso, ¿no? Cuando comienzo a subir escaleras ya comencé a sentir el efecto de los 50 años. Yo decía que era un mito eso, y no, es cierto, duelen las cosas, las rodillas. Y más cuando ha tenido que soportar algún peso extra. Es un cuerpo que tiene limitaciones terrenales. Es un cuerpo adaptado exclusivamente para vivir en el mundo actual, que está controlado por las leyes de la física y de la biología humana. Por eso se enferma, por eso padece, por eso deja de funcionar. ¿Lo ven? Es un cuerpo corruptible. Pero dice Pablo que ese cuerpo corruptible no puede entrar en el reino de Dios. Y aunque a nosotros nos choca, no logramos entender esto de forma fácil y ligera cuando Dios llama a sus escogidos. Cuando Él llama a sus escogidos, los libera de este cuerpo corruptible para hacerlos entrar en su reino eterno de gloria. A nosotros nos parte el corazón. Yo sé que sí. Pero entendamos la esperanza, amada iglesia. Aprendamos de la esperanza. Ellos fueron llamados al reino de Dios, a su casa y su morada celestial. Un día, el Señor hará que experimentemos este cambio. Nuestros cuerpos corruptibles, tendremos cuerpos de incorruptibles. Volvamos a la ilustración de hace un rato. Escucharemos la trompeta, sonará la voz del arcángel. Veremos a Cristo. Los muertos se levantarán. Sus cuerpos corruptibles una vez, ahora se vuelven a reconstruir. El alma se une a su cuerpo. Ahora es un cuerpo glorificado. Serán levantados. Los veremos que salen volando en los aires y de un pronto a otro nosotros comenzamos a sentir que nuestros pies se vuelven ligeros. Comenzamos a ser levantados y nuestro cuerpo comienza a experimentar una transformación. De un cuerpo corruptible que le duele la rodilla, que le duele la cadera, que le duele el hombro, que le duele todo, a un cuerpo que ya no duele, que será transformado, en un cuerpo incorruptible. Ese es el cuerpo resucitado, modelado según el cuerpo glorioso de Jesús tras su resurrección. Su cuerpo de inmortalidad absoluta, un cuerpo que nunca más experimentará decadencia, envejecimiento, enfermedad y mucho menos la muerte. Es un cuerpo que dice la Biblia, será fundado en poder y gloria. Deja atrás la fragilidad para llenarse de la fuerza y el esplendor del diseño original de Dios, como en el huerto del Edén, antes de la caída. Y será un cuerpo con una adaptación para la vida eterna, para experimentar lo que vamos a vivir los creyentes, un cielo nuevo y una tierra nueva, apto para habitar y para ver la presencia directa de Dios. ¡Qué maravilla! Y la nueva creación que Él nos dará. Y te garantizo, allí ya no habrá anteojos, lo veremos cara a cara. Finalmente, Pablo usa una analogía para explicar esta revelación. Esta es la analogía de la semilla. Pablo dice que la semilla debe de morir y deshacerse en la tierra para que brote algo mucho más hermoso y fuerte. Lo que la semilla es, cuando cae, es un cuerpo corruptible, un cuerpo que se desgasta, que envejece, que se desintegra. Se siembra en deshonor, limitado por los efectos del pecado y la mortalidad. Se siembra en debilidad, propenso al cansancio, la enfermedad y al fallo físico. Se siembra un cuerpo natural guiado por la vida biológica terrenal. Pero el Señor va a resucitar
un cuerpo incorruptible, un cuerpo que permanecerá para la eternidad, inmune al deterioro, un cuerpo glorificado. Eso significa que va a reflejar la gloria de nuestro Señor, su poder divino y su vitalidad y la vida del Espíritu Santo, y un cuerpo espiritual que va a ser guiado y sostenido por el Señor. Por lo tanto, con la segunda venida de nuestro Señor Jesús, la trompeta sonará y ocurrirá el milagro físico definitivo. Lo corruptible será revestido de incorrupción, despojando a la muerte de su victoria para siempre. Algunas aplicaciones pastorales finales. Al escuchar este sermón, debemos de tener una certeza en el corazón. La muerte y el dolor no tienen la última palabra. Si Cristo resucitó de la tumba, también nosotros lo haremos mediante la fe. Esto no es una ilusión. Esto no es un consuelo vacío. Esto es la poderosa palabra de Dios que enseña tal cual se ha dicho hoy. Es la realidad más sólida que existe en el universo. Quienes han partido confiando en Cristo no están perdidos. Están esperando el día de la gran reunión y nosotros caminamos hacia ese mismo glorioso destino victorioso. Hace unos años tuve la maravillosa idea de llevar a los chicos y a Joa a la Fortuna de San Carlos. Averigüé que habían hoteles que tenían pase por un día. Y como la economía no andaba muy robusta, apenas me alcanzaba para el pase por un día. Y entonces me los llevé a todos. Nos fuimos temprano. Llegamos al centro de la Fortuna. Me dijeron del lugar donde venían los pases de uno de los hoteles que tenían aguas termales. Fuimos, compramos las entradas. 5 entradas. Los chiquillos felices. Pasaron un día especial en las aguas termales. Y vacilamos y compartimos y reímos. Y entonces la pregunta era, ¿a qué hora nos veníamos? Porque estábamos tan a gusto que ahí nos sentíamos felices todos. Pero ya como a las 7 de la noche me dice Joana, yo creo que ya es hora de irnos, ya los chicos están cansados, estaban más pequeños, eso fue hace como, no sé, unos 8 años. Y yo le dije, bueno, yo creo que sí, vámonos ya. Y entonces los alistamos, ya saben, los pusimos a todos en las sillitas y comenzamos el regreso para San José. Con una condición muy particular. Cuando veníamos de regreso, no sé quiénes saben cuál es la ruta entre San Carlos con San Ramón. Es una ruta completamente montañosa, oscura, sin luz, sin señalización, donde hay, en lo general del año, una neblina espesa y terrible. Cuando yo comencé a manejar en esa montaña y comencé a ver la cantidad de neblina, la soledad de esa carretera, la falta de iluminación, mi mente comenzó a revolucionar y yo decía, ¿qué hice? Veía al lado derecho, Joana así. Veía para atrás y todos venían así, en sus sillas de bebés. Y yo sudando, como diríamos en buen tico, tacacos. ¿Se puede sudar tacacos? En mis adentros yo decía, ¿qué hice? No podía manejar, era muy complicado. Es una zona montañosa, de una carretera muy vulnerable, que hay mucho precipicio. Toda la maravilla del día que hemos pasado se estaba esfumando en este viaje. Me detuve un momento y me puse a orar. Y le pedí al Señor que nos protegiera. Me sentía completamente irresponsable por lo que había hecho. Cuando me detuve y volví a ver para atrás y todos dormían, yo decía, pero ¿cómo es posible que aquí todo el mundo esté dormido? Y a mí que me lleva. Nunca se me va a olvidar el rostro de ellos. No se me olvidan, los tengo aquí grabados. Ellos dormían tranquilos. No se preocupaban por nada. No se preocuparon por el camino, por la neblina, por la oscuridad, por la falta de luz, por nada. Simplemente descansaban.
Esos niños al otro día cuando despertaron en su cama. Y el primer rostro que vieron fue el mío. No se dieron cuenta de nada. Así es la muerte para un creyente. Es quedarse dormido en los brazos de Dios. Durante la noche de este mundo. Para despertar inmediatamente en la seguridad del hogar eterno, mirando cara a cara a nuestro Señor. ¿Cómo vivir esta verdad para terminar este sermón? 2 consejos pastorales. 1, cambiemos nuestro lenguaje ante las pérdidas. Cuando enfrentemos el temor a la enfermedad o a la pérdida por la muerte, recordémonos a nosotros mismos. Mi Redentor vive y mi futuro está seguro con Él. Consolemos a alguien más. Busquemos a un amigo, familiar o hermano de la iglesia que esté pasando por un proceso de duelo o enfermedad. No juzguemos su dolor, ni tratemos de opacárselo, ni minimizárselo. No seamos irrespetuosos. Acerquémonos, abracemos, oremos genuina y sinceramente por ellos. Escuchémosles con respeto. Y en el momento oportuno, recordémosles con ternura la promesa de 1 de Tesalonicenses 4:18. Anímense unos a otros con estas palabras. Iglesia, demos gracias al Señor nuestro Dios, porque Él venció la muerte y Él aseguró nuestro futuro con Él. Vamos a estar en pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Nosotros confiamos en que tu palabra es la verdad. Espíritu Santo, en esta hora, nos rendimos a la revelación de tu palabra. Gracias por esta revelación que nos das. Y gracias, Señor, por edificar nuestra alma hoy. Gracias. Gracias, Señor, porque aún en tiempos de tristeza por la partida de seres amados, tú eres el Dios que consuela, eres el Dios que fortalece, pero también eres el Dios que ha prometido una nueva vida, una vida eterna, un cuerpo glorificado, la resurrección de nuestros queridos que han partido contigo y el encuentro de todos aquellos que permanezcamos en ti hasta el fin y por la eternidad. Hoy, Señor, presento ante ti mi dolor, pero decido experimentar y llevar este dolor con la esperanza de la resurrección en Cristo. Reconociendo tu voluntad y que tú has llamado a tus hijos e hijas, despojándolos del cuerpo corruptible para hacerlos entrar en tu reino eterno. Hoy reconozco que has sido Dios en su amor, en su verdad y en su gloria, quien ha llamado. ¿Quién podrá oponerse a tu llamado, Señor? ¿Quién puede oponerse a tu llamado? Nada ni nadie. Porque no hay una sola molécula en este universo que no te obedezca. ¿Cuánto más el alma del creyente, de la creyente, que no nos pertenece, ahora es tuya? ¿Cuánto más, Señor, esta alma mía debe de obedecerte? Pero gracias, Señor,
porque nos consuela comprender bíblicamente que quienes hemos amado y han partido contigo, hoy se encuentran en un lugar de gloria y plenitud. Que hoy nos están mortificando por nosotros, que hoy ellos viven y vivirán para siempre, aguardando y esperando este día glorioso y eterno, cuando suene la trompeta y Cristo regrese por segunda vez. Y entonces los cuerpos de aquellos que partieron creyendo en Cristo sean levantados de los sepulcros, de los mares, de los campos, de la tierra. Sus cuerpos resucitados ahora contarán con un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo preparado para estar ante tu presencia, Señor. Gracias, porque experimentaremos esta transformación también. Aquellos que creemos que veremos tu venida, nosotros también entendemos que experimentaremos esta transformación para tu gloria. Señor, hoy con esta esperanza consuela nuestros corazones, afirma nuestras voluntades y llena nuestras emociones de tu paz, de tu fuerza y de tu consolación, mi Señor. Infunde hoy aliento, esperanza y fe en nuestras vidas, comprendiendo, Señor, que tú eres el Señor, tú eres el Redentor, tú eres el que vive y vivirá para siempre y por siempre. La muerte y el dolor no tienen la última palabra. Tú eres la garantía, tu resurrección es la garantía de que nosotros también resucitaremos. Trae hoy consolación, Señor, por los que sufren. Trae hoy fortaleza a los que sufren. Que tu palabra sea el consejo de Dios para restaurar y consolar la partida de aquellos que amamos, nuestros corazones, nuestras fuerzas, nuestro entendimiento de ti. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este día glorioso, donde preparaste nuestro corazón para ese encuentro precioso. Cuando te veamos y nos levantes de este mundo y entremos contigo triunfantes a experimentar la eternidad con aquellos que amamos, pero principalmente contigo. Gracias, Jesús. Bendito Redentor y Salvador, por siempre y para siempre.